Bienvenidos, hermanos, amigos, una vez más a este estudio, meditación en la palabra del Señor. Estamos con ustedes compartiendo, siguiendo un estudio capítulo a capítulo, versículo a versículo de lo que es el libro de Primera de Corintios. Para nosotros es un privilegio poder conectarnos, poder llegar a cada uno de nuestros hogares. Dios me los bendiga, Dios los guarde y Dios los siga prosperando su vida espiritual, su vida familiar. Y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro estudio y reflexionar y meditar sobre el libro de Primera de Corintios. Estamos ya en el capítulo 2. Vamos a ver el día de hoy desde el versículo 6 hasta el versículo 13. ¿De qué nos habla? Nos habla de la revelación del Espíritu de Dios. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios revela su palabra, revela el plan de salvación al corazón de los hombres? El apóstol Pablo ha hablado, los primeros 5 versículos fue el tema anterior, ha hablado acerca de la sencillez de la verdadera predicación. ¿Cómo debe ser la verdadera predicación? ¿Cómo fue su experiencia de predicarles el Evangelio a los corintios? El objetivo es poder corregir las divisiones. Los seres humanos, los hombres buscaban qué sobresalir, qué ser admirados, y los corintios buscaban eso. Tanto que habían rebajado el mensaje del Evangelio, la doctrina del Evangelio, e introduciendo pues su sabiduría o conocimiento humano sobre las cosas espirituales, mezclando el conocimiento espiritual, filosófico de la época con lo que es el Evangelio. Aquí Pablo les dice que el Evangelio bien predicado, el Evangelio tiene que ser predicado con demostración de poder y sabiduría de Dios. ¿Cómo iba a ser logrado esto? Cuando prediquemos la cruz de Cristo. Pablo mismo en su experiencia les ha dicho en los primeros 5 versículos que él, cuando fue a predicar a la ciudad de Corinto, se propuso no predicar otra cosa sino a Cristo crucificado. La palabra de la cruz era el motivo, era el centro de la predicación del apóstol Pablo. No con palabras de sabiduría, no con palabras elocuentes que tratan de convencer al oyente, no con esa oratoria, con la doctrina de la oratoria. La enseñanza de la oratoria es que el orador ha de convencer, ha de persuadir a sus oyentes, ha de manipular a la audiencia. El apóstol Pablo era consciente que su misión no era convencer, su misión era predicar. El convencer es obra de Dios, del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Por qué motivo el apóstol Pablo les muestra su testimonio de predicación del Evangelio a ellos mismos? ¿Cómo fue? Para que ellos entiendan y no se estén esforzando por presentar un evangelio con elocuencia de palabras, usando la oratoria, la retórica, o usando argumentos espirituales mundanos, paganos, para tratar de convencer a sus oyentes, sus conciudadanos de Corinto, acerca del evangelio. No, el evangelio hay que predicarlo tal como es, con mucho temor, con mucho temblor, no confiando en nuestras fuerzas, no confiando en nuestros dones o habilidades que tengamos. Las habilidades, sean naturales, adquiridas o recibidas del Señor, como son los dones espirituales, no son para lucirnos, no son para demostrar que nosotros como personas valemos o sabemos. Son instrumentos. El centro de la predicación no es el método. El centro de la predicación correcta del Evangelio no es la persona ni la habilidad de la persona. El centro de la predicación del Evangelio es Jesucristo y su plan redentor. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver ya, luego de haber el apóstol Pablo desechado la sabiduría humana o filosófica para la predicación del Evangelio, ahora va a hablar acerca de la revelación por el Espíritu de Dios. El plan de salvación, la persona de Jesucristo, que es el centro del Evangelio, va a ser revelado al corazón por obra del Espíritu Santo. Ya ha hablado el apóstol Pablo hasta aquí de la sabiduría mundana, de la sabiduría de hombres, la sabiduría filosófica de ese tiempo, que no es agradable a Dios, no sirve para predicar el Evangelio, no sirve para transformar vidas. Esa sabiduría Dios la rechaza. Pero ahora sí vamos a ver la sabiduría de Dios. Se va a abocar a la sabiduría de Dios,
que solamente puede ser revelada por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Es muy diferente la sabiduría de Dios a la sabiduría de este mundo, a la sabiduría humana. Y eso nos lo dice en el versículo 6. Escucha atentamente este versículo 6 de 1 Corintios capítulo 2. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Amén. Está presentando la sabiduría de Dios. Dice que es diferente, es totalmente diferente a la sabiduría humana, a la sabiduría de este mundo, a la sabiduría de este siglo. Es diferente en sus criterios, en sus principios, en sus valores. Es diferente. La sabiduría del primer siglo en el cual vivía el apóstol Pablo y predicaba el Evangelio, estaba muy de moda lo que se llamaba el neoplatonismo, que derivaba de la filosofía de Platón, que era lo que estaba de moda. Era importante conocer eso y poder manejar eso en la sociedad griega, romana. Pero para el Evangelio eso es totalmente diferente. Los principios filosóficos que la gente admiraba, que la gente valoraba, eran completamente contrarios a los principios de la palabra del Señor. Como hoy en día, en pleno siglo XXI que nos encontramos, los valores del mundo es el materialismo, el hedonismo, el amor propio, la autosatisfacción, tener bienes, acumular y tener mucho dinero. La gente vive, se desvive por eso, por tener comodidades. Eso es el Dios de este siglo ahora. La sabiduría de Dios, dice, no es como la sabiduría de los príncipes de este siglo, es decir, de los sabios, de la gente intelectual de este tiempo, del tiempo en que estaba el apóstol Pablo, ¿no? No es una sabiduría que perece, que se desactualiza. El conocimiento humano constantemente está desactualizándose. La psicología humana, producto del pensamiento humano y de la investigación humana, muchas veces tiene que estar renovándose. La ciencia tiene que estar renovándose cada día. Un libro de ciencia de hace 5 años ya quedó obsoleto. Y todo el conocimiento humano constantemente tiene que estar actualizándose, porque perece. El conocimiento de este mundo, el conocimiento producto del hombre es inexacto, es imperfecto. Por más método de investigación científica, buscando la exactitud, buscando la verdad, pues el hombre no la puede alcanzar, porque la verdad absoluta está en Dios. Y todo lo que hoy día el hombre descubre en ciencia, en cualquier área de la ciencia, de las letras, si es área de ciencia, mañana nuevas investigaciones dejan obsoleto al conocimiento actual. Y si es en cuestión de letras, nuevos pensamientos surgen, nuevas filosofías, y va quedando obsoleto el conocimiento humano. De esa manera tenemos que entender esto, que la sabiduría de Dios no es una sabiduría que perece, ¿no? Es la sabiduría de Dios, es Dios mismo, Cristo mismo, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de su plan de salvación, la palabra de la cruz, todo aquello que Dios revela en su palabra y nos sirve para conocer a Dios, para alcanzar la salvación de Dios y para vivir una vida en la voluntad de Dios, agradando a Dios. Todo eso es la sabiduría de Dios, que está revelada en su palabra, la Biblia. Gloria a Dios. Por ejemplo, un consejo bíblico, un consejo de Dios sobre el matrimonio, va a ser el mismo principio va a estar en Génesis. Lo que Dios enseñó en el Génesis, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ese conocimiento mismo, ese conocimiento que viene de Dios, ese mismo consejo va a ser en el Génesis, en el tiempo de Cristo y en cualquier época de la historia. El principio, la esencia del mensaje sobre el matrimonio va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque Dios es el diseñador del hombre. Dios conoce cómo funciona de la mejor manera una relación, un matrimonio, una familia. Por tanto, el principio, la doctrina o enseñanza esencial, principal, no va a variar. Variará algunas aplicaciones según el tiempo, cultura, de forma,
pero en cuanto a su fondo, en cuanto a su esencia, el consejo de Dios va a ser el mismo. Bendito sea el Señor. Por eso dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. El conocimiento humano pasa, se desactualiza, pasa de moda, pero la palabra de Dios nunca se va a desactualizar, porque es palabra de Dios, palabra eterna. Gloria al Señor. En el caso de los corintios, los valores que estaban siendo abrazados por los creyentes de Corinto era lo que estaba causando la división. Era lo que estaba provocando egoísmo, orgullo, división dentro de la iglesia, maltratos, producto de esa sabiduría o conocimiento humano que estaba embargando a los creyentes de Corinto. Recordemos lo que dice el libro de Santiago sobre la sabiduría del mundo o la sabiduría humana, que es contraria a la de Dios. Y quiero leerle lo que dice Santiago, el libro de la carta a Santiago, recordando la carta de Santiago capítulo 3, versículo 13 para adelante. Mire lo que dice, escuche. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Poder en el nombre de Cristo. Este tipo de sabiduría estaba provocando eso. Abrazar la sabiduría filosófica del mundo griego, en el caso de los corintios, y mezclarlo con el evangelio, estaba causando toda esta clase de perturbaciones, celos, contiendas, ¿no? Egoísmos, porque esa sabiduría, esos pensamientos no provienen de Dios, son contrarios a la palabra de Dios. Los principios del mundo son contrarios a los principios de Dios, ¿no? A diferencia de la sabiduría de Dios. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Santiago mismo, la carta de Santiago, la carta universal de Santiago nos da una descripción de cómo es la sabiduría que proviene de Dios. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué contraste, ¿verdad?, entre la sabiduría filosófica de este mundo, del mundo en el tiempo del apóstol Pablo, del mundo presente no ha cambiado, y la sabiduría que es de Dios. La sabiduría que es de Dios va a traer buenos frutos, paz, benignidad. En cambio, la sabiduría que es del mundo traerá siempre contienda, egoísmo, maldad. Poder en el nombre de Jesús, alabado sea Cristo. Gloria a Dios. La sabiduría de Dios es Cristo mismo entonces. Es la vida misma de Cristo que nos enseña a nosotros a vivir como Él vivió. Quien cree en Dios, quien cree en Cristo debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo vamos a andar? ¿Cómo vamos a conocer cómo Él anduvo? Estudiando quién es Cristo, la obra de Cristo, su plan de salvación. ¿Qué es lo que nos enseña Cristo en la Biblia? Y una cosa importante, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, dice. ¿Quiénes serán los que han alcanzado madurez? ¿A quiénes llama maduros aquí el apóstol Pablo? Simplemente, según el contexto que está narrando aquí, llama maduro simplemente a aquel que ha conocido a Cristo, que ha entregado su vida a Cristo y que le sirve a Cristo. Sea por más creyente joven que sea en la fe o sea creyente que ya tenga muchos años, pero aquel que ha reconocido que es pecador y que ha entregado su vida y ha confiado en su salvación en Cristo, el Mesías, en Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel en este pasaje, en este versículo, es a quien le llama maduro. ¿Y quién es el inmaduro? Simplemente el inmaduro es el inconverso, el rebelde, el ateo, aquel que no recibe ni acepta a Cristo en su corazón. Entonces, esto nos hace recordar cuando
El apóstol Pablo en el capítulo 1 dice que lo necio de Dios es más sabio que cualquier opinión, pensamiento de los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por tanto, por más inmaduro que pueda ser un creyente en el ámbito de la iglesia, en el ámbito cristiano, es maduro comparado con un inconverso. Entonces, de esa manera tenemos que entenderlo esto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Las cosas de Dios las puede entender solo aquel, la puede entender a cabalidad. Cuando digo entender, no me refiero a entenderlo intelectualmente, eso lo puede entender cualquiera, pero entenderlo y aceptarlo y hacerlo parte de su vida, solamente eso es una obra de Dios, una obra del Espíritu Santo. Luego nos va a hablar ya el apóstol Pablo que esta sabiduría es una sabiduría oculta, no revelada a la humanidad, al hombre común, al hombre natural. Y esto nos dice ya en el versículo 7 para adelante. Dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito sea el Señor. Nos está hablando aquí entonces ahora, ¿no?, de la sabiduría de Dios. La sabiduría de lo alto le llama Santiago. Esa sabiduría de Dios, el cual el mundo no la puede entender o aceptar. No puede aceptarlo, ¿no? La escucha, la rechaza. Pero Dios dice que esa sabiduría la ha destinado, la ha preparado ya desde antes de este tiempo, antes de este mundo, antes de este siglo, antes que existiese el mundo. Porque la palabra de Dios es eterna. Dios dice que la reservó para los creyentes y los creyentes de este tiempo, para ser revelada completamente en toda su extensión en este tiempo, es decir, los últimos tiempos, con la venida de Cristo. Cristo vino para revelarnos al Padre. Cristo vino para revelarnos el plan de salvación. En el Antiguo Testamento sí estaba el plan de salvación, claro que estaba. La obra de Cristo se anunciaba, claro, desde el Génesis se ha anunciado la obra de Cristo. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento habla de la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, en Juan 5:39, porque en ellas hallamos la vida eterna, hallan ustedes la vida eterna. Y las Escrituras, haciendo referencia al Antiguo Testamento, dan testimonio de mí, dijo Cristo. Gloria al Señor. Esta sabiduría de Dios es el Evangelio, son las buenas nuevas, la persona de Cristo. Esa es la sabiduría de Dios. Gloria al Señor. Y nos hace recordar esto de que ha sido predestinada para nosotros, para este tiempo, para los creyentes de este tiempo. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos también por la fe, pero a futuro, en un Mesías que vendría, en un Salvador que vendría. Pero no entendían muchas cosas. No entendían los salvados del Antiguo Testamento por fe en el Mesías anunciado que vendría. No entendían muchas cosas. Los mismos profetas no entendían muchas cosas, ni los ángeles. Todos estaban expectantes de ver este tiempo de revelación, este tiempo en que la sabiduría de Dios, el plan de salvación, la persona de Jesucristo sería revelada abundantemente. Y somos privilegiados de vivir en este tiempo de la revelación plena, completa de Cristo y de su plan salvador. Gloria al Señor. Esto nos hace recordar 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Mire lo que dice Pedro también respecto a este mismo asunto. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a este tiempo, a la iglesia, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación,
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Nos habla de que los profetas mismos, ellos anunciaban, profetizaban sobre Cristo. Y muchas veces no entendían, ¿cuándo será esto? Toda la historia de los reyes, los profetas, los salmos hablan de Cristo. Hay salmos mesiánicos donde hablan de lo que es la vida, muerte y pasión de Cristo. De esa manera, el Antiguo Testamento ha anunciado a Cristo. Y ellos querían saber más. El mismo profeta Daniel, el último capítulo de Daniel. Daniel era un hombre muy estudioso y quería saber, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán? Y Dios tiene que decirle al profeta Daniel, cierre el libro, selle el libro. Basta ya para ti, eso fue la revelación. Pero el conocimiento aumentará, la ciencia aumentará en los últimos días, porque habrá más revelación. Pero tú, cierra el libro, le dice a Daniel, cierra la profecía y descansa con tus padres. Hasta aquí fue para ti, Daniel, y tú esté tranquilo. Ellos mismos administraban cosas que ahora son anunciadas, que son predicadas en el Evangelio. Es una sabiduría entonces que solamente puede ser revelada y es revelada por el Espíritu Santo al corazón del ser humano. Y eso nos dice el versículo 10 y 11. Escuche el versículo 10 y 11 de 1 Corintios capítulo 2. Dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros, la iglesia, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Hace una comparación personal entre Dios y su Espíritu, entre el hombre y su Espíritu. Quiere decir que Dios es una persona. Amén. Dios es persona. Dios no es una fuerza o un viento. Dios es una persona que tiene su Espíritu, que es el Espíritu Santo, que también es una persona y es Dios mismo. Y el Espíritu mismo de Dios, que es el Espíritu Santo, conoce todo lo de Dios. Gloria a Cristo. Y ese Espíritu es quien nos revela a nosotros. Primero convenciéndonos de nuestra condición pecaminosa, convenciéndonos de la realidad espiritual que nos espera. Y eso nos habla en San Juan o Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11. Lo explica de la siguiente manera. Dice así, hablando de la obra del Espíritu Santo en la redención. Dice, y cuando Él venga, dice Cristo, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Alabado sea el Señor. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo en el corazón del ser humano natural, del hombre natural, el hombre incrédulo, el hombre que no sabe de Dios, no quiere de Dios, pero al escuchar la palabra, el Espíritu Santo obra en su corazón. ¿Cómo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo se revela al ser humano? ¿Cómo es que el Espíritu Santo revela la palabra de Dios? Revela a Cristo, revela su plan de salvación. Aquí lo habla de manera muy específica. Dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo incrédulo de pecado por cuanto no cree en mí, dice. Es decir, la incredulidad es el pecado principal del cual nos convence el Espíritu Santo. Cuando usted comienza a sentir en su corazón una necesidad de escuchar la palabra, un despertar espiritual le llaman muchos en su corazón,
que nos lleva a leer la Biblia, a poder preguntar a un amigo, interesarse por las cosas de Dios, es el Espíritu Santo que está obrando en su vida. Y cuando escucha la palabra y cuando escucha el Evangelio bien predicado, lo primero que va usted a escuchar es que el ser humano es pecador por naturaleza. Somos pecadores, ¿sí? Y ese mismo pecado nos lleva a ser incrédulos, a no creerle, a rechazar a Dios, a rechazar cualquier invitación a escuchar la palabra. Pero llega un momento en que el Espíritu Santo nos va a convencer de que somos pecadores. Cuando escuchamos su palabra. Muchos están escuchando esta palabra por primera vez o ya muchas veces, pero no se ha revelado Dios a su corazón. Dios le va a hacer entender que usted es pecador. ¿Sí? Soy pecador. ¿Qué me espera? La condenación. Pero también no solamente nos convence que somos pecadores, sino también nos convence de justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Es un término judicial. La justificación, la justicia. La justicia de una persona es aquella que manifiesta obras en las cuales delante de la autoridad, delante del juez, es declarado justo, porque ha cumplido con todo lo que la exigencia legal, la ley le exige. Ha cumplido con todo y no tiene nada que recriminarle y por tanto es declarado justo. Una persona que ha cumplido con todos sus deberes legales, ¿no? ¿Y esta persona quién es? Cristo. El juez es Dios. La ley está dada, su ley. Todos los seres humanos la hemos quebrantado, por eso somos pecadores, somos culpables. Dice, por más que hayas quebrantado una sola ley, por más pequeña que sea, te condena como si hubieses quebrantado todos. Por tanto, según las obras de la ley, estamos perdidos. Estamos perdidos. Pero hay uno que sí cumplió con todo, uno que fue declarado justo por cumplir con todo, que fue santo y sin pecado, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. En su condición de hombre, Él cumplió con todas las leyes. No se halló pecado jamás en su vida, en su boca, ni en sus hechos. Cristo es el justo. Nos convencerá de pecado, pero también de justicia, de la justicia que hay en Cristo. Y la única manera de poder ser salvos, de poder ser absueltos de nuestras penas, de nuestros delitos y pecados ante Dios, es creyendo que Cristo llevó mis pecados en la cruz del Calvario. El justo, Dios le cargó los pecados de la humanidad para que podamos ser justificados, ser llamados también justos como Cristo es justo y ser absueltos ante el tribunal, el juicio de Dios. Esa es la justicia que ganó Cristo y que esa justicia puede ser atribuida a mí, puede ser imputada a mí por medio de la fe. Por tanto, ¿no? Dice, el Espíritu Santo obra convenciéndonos de justicia, la justicia de Cristo para salvación. Y de juicio, ¿qué quiere decir eso? Que nos convence de que podemos ser salvos en Cristo. Pero también nos convence que si rechazamos a Cristo, rechazamos el regalo de gracia de la cruz de Cristo, de su sacrificio en la cruz, también nos espera como desobedientes y rebeldes a la gracia de Dios. Nos espera ese juicio que Satanás un día también va a experimentar. Un día será lanzado al lago de fuego y azufre, al infierno mismo, Satanás con todos sus ángeles. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos convence, de pecado, de justicia en Cristo y de juicio. Usted puede seguir a Cristo y seguir la justicia de Cristo y ser salvo, o seguir a Satanás, la rebeldía, y ser juzgado como Satanás y ser arrojado un día al infierno. Esas cosas que pueden parecer locura para una persona que no está siendo convencida por el Espíritu Santo, para nosotros es poder de Dios que salva. Es la gran bendición de Dios que ha sido dada y ha sido entendida, y el corazón del hombre lo entiende, lo abraza, lo cree y lo acepta y agradece a Dios por todo eso. Esa es la sabiduría de Dios.
que solamente puede ser convencido el ser humano por la obra del Espíritu Santo. Si usted hoy día está interesado en escuchar la palabra, si hoy día usted está cada día buscando a Dios, se interesa, es por la obra del Espíritu Santo que lo está llamando, que lo está buscando para darle salvación. Gloria a Cristo. Ya el versículo 12 y 13, a manera de conclusión, dice: y nosotros, los creyentes, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Gloria al Señor. Ya culminando esta porción de la palabra que estamos meditando, afirma el apóstol Pablo que nosotros, es decir, la iglesia, los creyentes, no hemos recibido ese espíritu del mundo. Al contrario, hemos sido librados de ese espíritu del mundo que gobernaba nuestras vidas. Y nuestra mente y nuestro corazón ha sido abierto al espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos, conozcamos de la gracia, la bendición de Dios, la misericordia de Dios que ha hecho con nosotros y todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que hemos heredado en nuestra unión con Cristo. El Evangelio no es solamente un boleto de salvación, hermano. El Evangelio es nuestra unión con Cristo. Como un esposo y una esposa se unen, la esposa hereda las riquezas del esposo y también hereda las deudas del esposo. Así Cristo, cuando nos unimos con Cristo, es como el matrimonio. Cristo heredó todas nuestras deudas. Cristo heredó nuestras pobrezas y las pagó en la cruz del Calvario. ¿Sí? Nuestras deudas fueron pagadas por Cristo. Pero nosotros heredamos las riquezas de Cristo, como en el matrimonio. ¿Sí? Esa unión matrimonial nos hace uno solo. Heredamos lo del otro. Así, como creyentes, como parte de la iglesia, hemos heredado todas las riquezas de Cristo, todas las riquezas espirituales, bendiciones espirituales en Cristo Jesús, por nuestra unión. Lo más importante, sepamos por el Espíritu Santo lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo? El Espíritu Santo nos va a hacer entender la palabra de Dios. Por eso debemos conocer, el creyente debe conocer más cada día la obra de Cristo, el Evangelio. No solamente el plan de salvación resumido, sino profundizar cada día en el conocimiento de Cristo mismo, de la persona de Cristo, de su obra salvadora. Hay mucho que aprender, hay mucho que conocer, hay mucho que alimentarnos para poder conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y poder caminar en este camino, los días que nos queden aquí en la tierra, agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Cristo. Y esta sabiduría, dice el apóstol Pablo, la hablamos, la compartimos con palabras que enseña el Espíritu, acomodando las palabras espirituales a lo espiritual, dice. Amén. Acomodando la revelación de Dios a palabras espirituales, las cuales entendemos. El que ha entregado su vida a Cristo, su lenguaje cambia, su forma de hablar cambia, su forma de expresarse y de manifestar sus ideas y pensamientos cambia. Fácilmente uno reconoce a un creyente por su manera de hablar, por su forma de pensar, por su forma de valorar las cosas, tanto espirituales como las cosas terrenales. A cada cosa la pone en su sitio, le da el valor correcto. Y eso es reconocible entre creyentes. Rápidamente nos podemos dar cuenta quién es creyente, quién no lo es, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de enseñar el Evangelio, de compartir a Cristo el plan de salvación. Gloria a Cristo. ¿Usted ha recibido esa sabiduría de Dios? ¿Ha recibido la revelación de Dios en su vida? Si aún no lo ha hecho, es tiempo de hacerlo. Tal vez siente el llamado de Dios. Dios está que lo llama. Dios está que toca su corazón. Pero usted necesita tomar una decisión de entregarle su vida, su alma, todo su ser a Cristo. Unirse con Cristo a través de la fe en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y su obra salvadora. Si usted no lo ha hecho, le animo en esta hora a entregarle su vida a Cristo. Ore conmigo, por favor. Dígale así al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu palabra que la escucho en esta hora.
Gracias, Señor, porque creo que tu Espíritu Santo me está convenciendo de pecado. Soy pecador. De justicia, porque solamente en Cristo hay justicia para poder ser justificado, absuelto el día del juicio, Señor. De juicio porque, Señor, entiendo que Satanás ha sido condenado y todos los rebeldes incrédulos un día serán condenados con Satanás en el infierno. Yo no quiero ser condenado. Dígale así: Señor, creo en tu palabra y te acepto como el único Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname mis pecados, Señor. Límpiame, sáname. Gracias, Señor. Creo que me perdonas, creo que me salvas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos amigos. Lo invitamos a seguir con nosotros compartiendo este tiempo de meditación, tiempo de estudio, pero a la vez también lo invitamos a compartir con otros estos estudios, estos videos, el link, para poder así hacer llegar la palabra de Cristo, la palabra de la cruz, a cuantos más lo necesitan. Dios le bendiga. Muchas gracias. Será hasta una próxima transmisión en que estaremos continuando con el estudio del libro de Primera de Corintios. Muchas gracias. Amén.